El segundo tema previo que debemos de tener en cuenta es la simplificación de fracciones. ¿Por qué vamos a simplificar fracciones? Porque cuando estemos simplificando radicales, esos radicales nos van a aparecer unas fracciones y debemos de expresarlas de manera más simple. ¿Qué es simplificar fracciones? Vuelvo y reitero, es expresar de manera simple una fracción que sea equivalente a la que tenemos al inicio. Ejemplo, tenemos 2 décimos. Vamos a pasarla de manera más simple, es decir, simplificar es empequeñarla, pero va a ser de igual manera equivalente. Para eso que debemos de tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Bien, estos criterios vamos a tenerlos entonces presentes para simplificar, pero utilizando un orden. Es decir, vamos a verificar si el numerador o el denominador, bien, es divisible primero entre 2. Si no es divisible entre 2, tengo que ver si es divisible entre 3. Si no es divisible entre 3, voy y verifico si es divisible entre 5. Pero está prohibido, teniendo en cuenta el orden que vamos a seguir, iniciar por el 3, después por el 5. No, vamos primero entre el 2, luego entre el 3 y luego entre el 5. Vamos a respetar ese orden. Verificamos, el 2 es divisible entre el 2, es decir, ¿cumple el criterio de divisibilidad? Sí, ¿por qué? Porque el 2 termina en 0 o par. ¿El 10 es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0 o en par. Entonces vamos a simplificar esta fracción entre 2. Es decir, vamos a dividir entre 2 arriba y entre 2 abajo. ¿Qué es dividir entre 2? Sacarle mitad arriba y mitad abajo. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Y listo, eso es simplificar. Vamos a verificar si es divisible entre 2 y dividimos entre 2 arriba y entre 2 abajo. Si no es posible, pasamos al 3. Si no es posible, pasamos al número 5. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. 15 veinteavo. Verificamos el número de arriba. ¿Es divisible entre 2? ¿Termina en 0 o par? No. Observemos algo aquí, pero el denominador sí es divisible entre 2. ¿Qué hago? Bien, para simplificar la fracción, tanto el numerador como el denominador, el número de arriba como el número de abajo, tienen que ser divisibles entre el mismo número. Por lo tanto, como aquí solo cumple la condición el denominador, no puedo simplificar entre 2. Los dos deben de simplificarse entre 2. Entonces, como no es divisible entre 2, tanto el de arriba como el de abajo, pasamos a tercera o a dividir entre 3. ¿Será que el 15 es divisible entre 3? Vamos, nos dice, sumemos los dígitos. 1 más 5, 1 más 5 nos da 6. Y 6 es múltiplo de 3. O sea, sí es divisible entre 3. Vamos a verificar el de abajo. 2 más 0 me da 2. ¿Y 2 está en la tabla del 3? No. Entonces, no es divisible entre 3. Como tampoco es divisible entre 3, pasamos al 5. Verificamos. ¿Es divisible entre 5 el de arriba y el de abajo? Debe terminar en 0 o en 5. Si termina en 0 o en 5 los dos, sí. Entonces simplificamos entre 5. ¿Qué significa? Pues vamos a buscar un número en la tabla del 5 que me dé 15. Un número en la tabla del 5 que me dé 15. 3. Esto lo que hacemos es dividir entre 5 arriba y entre 5 abajo. Un número en la tabla del 5 que me dé 15, 3. Un número en la tabla del 5 que me dé 20 sería 4. O sea que la simplificación de 15 veinteavos es igual a 3 cuartos. Vamos al siguiente ejemplo. 25 cincuentaavos es divisible entre 2. No. ¿Por qué no? Porque el de abajo, miren, sí termina en 0 o en par, pero el de arriba no. Por lo tanto, no es divisible entre 2. Vamos a ver si es divisible entre 3. La suma de sus dígitos es múltiplo de 3. 2 más 5, 2 más 5 es igual a 7. ¿Y 7 está en la tabla del 3? No. Por eso no es divisible entre 3, pasamos al 5. El 25 termina en 0 o 5, sí. El 50 termina en 0 o 5, sí. O sea que es divisible entre 5. Un número en la tabla del 5 que me dé 25 sería 5. Un número en la tabla del 5 que me dé 50 sería 10. Listo, perfecto. ¿Puedo seguir simplificando? Voy a verificar. Aquí no puedo y vamos a ver aquí.
Continúo con el 5. ¿Termina en 0 o 5? Sí. ¿Termina en 0 o 5? Sí. Puedo seguir simplificando. Un número en la tabla del 5 que me dé 5, 1. Un número en la tabla del 5 que me dé 10, 2. O sea que al simplificar 25 cincuentavo, esto es equivalente o es igual a 1/2. Vamos a otros 3 ejemplos. Bien, continuamos entonces simplificando lo que son fracciones. Muy sencillo. Verificamos si el de arriba y el de abajo es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 2 el de arriba? Sí, porque termina en 0 y en par. ¿El de abajo es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0 y en par. ¿Y qué es que sea divisible entre 2? Sacarle la mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 12, 6. ¿Puedo seguir simplificando? Vamos a verificar. ¿El 3 es divisible entre 2? No. ¿Por qué no? Porque no termina en 0 y en par. Bien, entonces pasamos a tercera. Tenemos que seguir. ¿El 3 es divisible entre 3? Sí, porque el 3 está en la tabla del 3. ¿El 6 es divisible entre 3? Sí, porque el 6 está en la tabla del 3. Entonces vamos a simplificar entre 3. ¿Qué significa? Busquemos un número en la tabla del 3 que me dé 3. 3 por 1. ¿Listo? Ahora busquemos un número en la tabla del 3 que me dé 6. Sería 3 por 2. Listo. 6 doceavos al simplificarlos es igual a 1/2. Vamos al siguiente número. 30 cincuentavo. 30 cincuentavo termina en 0 o en par. Sí. Como sí termina, entonces es divisible entre 2. Entonces vamos a sacar la mitad. Mitad de 30, 15. Mitad de 50, 25. ¿Será que puedo seguir simplificando entre 2? ¿Sacarle mitad arriba y abajo? No. ¿Por qué? Porque para sacarle mitad debe terminar en 0 y en par. Y el 5 no es un número par. Pasamos a tercera. Tercera. Sumemos los dígitos a ver si es divisible entre 3. 1 más 5, 6. ¿6 es en la tabla del 3? Sí. O sea que el 15 es divisible entre 3. Vamos a ver el de abajo. 2 más 5, 7. ¿7 está en la tabla del 3? No. Por lo tanto, no es divisible entre 3. Nos toca pasar a quinta. Para saber si es divisible entre 5, termina en 0 y en 5. ¿Termina en 0 o 5? Sí. Entonces buscamos un número en la tabla del 5 que nos dé 15. ¿Cuál sería? 5 por 3. Y buscamos un número en la tabla del 5 que nos dé 25. ¿Cuál sería? 5. 5 por 5, 25. Bien. Por lo tanto, al simplificar, 30 cincuentavos, esto es igual a 3 quintos. Vamos al último ejemplo. Siempre iniciamos con 2. Entonces, vamos a ir tomando el ritmo. 16 tiene mitad y 24 tiene mitad. Vamos a ver si termina en 0 o un par. El 6 es un número par, entonces sí es divisible entre 2. 4 es el último, dijo, termina en par, entonces sí tiene mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 24, 12. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque terminan en números pares. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. ¿Puedo seguir simplificando? Claro que sí. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Se puede simplificar más? No. Por lo tanto, finalizamos entonces la simplificación. 16/24, simplificándolo de manera irreducible, es decir, hasta que no se pueda más, es igual a 2/3. Bien, de esta manera hicimos un pequeño repaso a la simplificación de fracciones, que utilizamos los criterios de divisibilidad. Vamos al siguiente tema previo que debemos de reconocer para simplificar radicales, que es descomponer en factores primos.